aquí vamos a explicar la historia o la leyenda de Juan Diego y cuando se le apareció según la Virgen de Guadalupe. Entonces voy a comenzar a leer. Dice: la aparición supuestamente tomó lugar en una colina cerca de la Ciudad de México llamada Cerro Tepeyac, lugar que coincidentemente era considerado sagrado y mágico por los pobladores de la región. Los aztecas habían construido en ese mismo lugar un santuario dedicado a la diosa india Tonantzin. Así que en el mismo lugar donde se le apareció la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, como se ve en esta foto, en ese mismo lugar le tenían construido un templo a una diosa azteca. Nos dice, mejor conocida como nuestra madre. La morena aparición se dice que le informó a Juan Diego que deseaba que se le construyera un templo en su honor y como prueba imprime su imagen en el poncho de este. Entonces esta María o Guadalupe le dijo que construyera un templo a donde ya antes existía un templo a una diosa falsa, a una diosa como se llama Tonantzin. Dice, inmediatamente después la aparición comenzó a circular como la versión indígena de la Virgen María. Así que en el primer lugar la Guadalupe nunca le dijo nada de ser madre de Dios, nunca mencionó al Señor, a Yahushua. Ella nomás vino diciendo que era Guadalupe y que se le construyera una iglesia, un templo. Y como está diciendo, le apareció a Juan Diego como una mujer indígena, diciendo una mujer de su raza. ¿Okay? So dice, con el nombre de Virgen de Guadalupe, en referencia al término azteca Guadalupe, que significa la que destrozó la cabeza de la serpiente. Eso es lo que quiere decir la palabra Guadalupe. Okay? Lo voy a leer una vez más. Significa la que destrozó la cabeza de la serpiente. Dice, una vez completado el proceso de sometimiento político, el catolicismo comenzó con el desmantelamiento de la cultura azteca y la colonización mental de los pueblos americanos mediante sangrientas campañas y misiones. Okay, entonces cuando los españoles conquistaron y estaban comenzando a empujar esa doctrina, sus doctrinas, su iglesia católica, la razón por qué se inventaron esta fábula era para convencer a los indígenas de que ellos pueden, para que se unan a la iglesia católica. Entonces la razón por qué tenía María era para que ellos sigan adorando a su diosa en forma de María y así uniéndose a la iglesia católica. Para que básicamente la transición de ir de su diosa al catolicismo no sea tan pesado en su mente. Para que sea más creíble. Para que sea más creíble y más fácil la transición de la religión que ellos estaban a la religión católica. Dice, los sacerdotes católicos tenían dificultades en domar y someter el espíritu indígena, y en México la Virgen Guadalupe fue instrumento fundamental en este proceso. Como estábamos diciendo, que la Virgen de Guadalupe fue inventada para dominar a los indígenas porque ellos no querían aceptar a los dioses de la iglesia católica o sus doctrinas. Básicamente los dioses blancos, que no se parecían a ellos. Y por eso, como dijo el hermano, trajeron a la Virgen Morena para convencerlos de que sí era para su gente. Sí, exactamente. Que básicamente todos tenemos el mismo Dios, básicamente. Dice, templos y lugares rituales fueron destruidos y muchos símbolos aztecas fueron adaptados al cristianismo para facilitar el adoctrinamiento forzado. Ahí está, man. Lo voy a leer una vez más. Dice, templos y lugares rituales fueron destruidos y muchos símbolos aztecas fueron adoptados al cristianismo, man. Como es el símbolo de la Guadalupe, antes era una mujer indígena, ¿ok? Dejaron a la mujer indígena, que era un símbolo azteca, dice, para facilitar el adoctrinamiento forzado, man.
Dice, a los cuales los aztecas y otras tribus de la zona estaban siendo sujetas. Desde entonces, el poderoso culto virginal se ha transformado en un icono de la superstición cristiana a través de México y toda la región Latinoamérica debido a las mezclas de las tradiciones y símbolos del cristianismo y el paganismo americano. Dice, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe es representada para sobre cuernos de toro, un símbolo de potencia sexual y fertilidad, o una luna creciente, el símbolo de la diosa lunares. Y aquí lo enseña, que según la María está parada sobre o una luna creciente o dos cuernos de toro. Y eso va para atrás a las diosas paganas de Roma, de Grecia. Ese es un símbolo de fertilidad. Sí. Dice, hoy la Virgen es un símbolo nacional y su imagen que milagrosamente apareció en el poncho de Juan Diego es una decoración común en cualquier casa o automóvil mexicano, y su santuario es más visitado de la cristianidad. Dice, sin lugar a duda, los orígenes de la leyenda y la imagen son cuestionables. Juan Diego ha sido motivo de controversia a ser discutida. Su propia existencia por algunos historiadores y por el mismo abad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenberg, quien llegó a sostener la revelación de la Virgen era un invento. Así que un mismo hombre de la Iglesia Católica salió diciendo que era un invento la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y algunos que estudian las historias dicen que también es posible que Juan Diego no existió, sino que era una invención para convencer a la gente indígena. Sí. Dice, aún así Juan Pablo II beatificó a Juan Diego en el año 1990. El abad Schulenberg no es el único clérigo que abiertamente ha declarado la Virgen de Guadalupe un invento. Algunos líderes eclesiásticos informó a la Associated Press en el año 1995 sabían que la aparición de la Virgen de piel morena había sido una fábula creada para permitirles a los indios seguir adorando a su propia diosa. Como estábamos diciendo, la Virgen de Guadalupe simplemente era un transfer, una transición, para que ellos sigan adorando a su diosa y estén cómodos en la iglesia. Exactamente. So dice, otros creen que los sacerdotes crearon la historia para facilitar la conversión de los indios mexicanos al catolicismo. Abad Schulenberg se atrevió a reconocer todo es un invento. Dice, Associated Press también reportó pequeñas protestas cuando las declaraciones fueron hechas públicas y que los manifestantes pintaron graffiti en las paredes de la iglesia demandando una renuncia del abad. Así que cuando este hombre abad de la iglesia católica declaró que era falsa la historia de Guadalupe, los que creían en la Guadalupe hicieron protestas diciendo que él renuncie, que diga que lo que dijo no era verdad. Sí. Entonces, continúa aquí. Sí, dice, el manto, esta es una cuota de Abad Schulenberg, que se suena como que él es un llamado judío, man. Okay. So dice, el manto de Nuestra Señora de Guadalupe no es una pintura, sino 3 pinturas. Así que también dicen que el manto, la pintura de Guadalupe que se le apareció a Juan Diego, que eso fue un milagro, que vino de las rosas que estaban contenidas en su manto. Pero hicieron estudios y dijeron que no nomás era una imagen, no nomás era una pintura, sino que eran 3. Ha sido algo fabricado tras los años. Sí. Dice, y una de ellas está firmada y fechada. Así,
es que no se trata de una imagen milagrosa, fue creada por el hombre, dijo Garza Valdés para la edición de domingo de San Antonio Express. Dice, y que la figura de Juan Diego es una creación de la iglesia de la época de la conquista. Entonces va todo a ese punto de que en la conquista de los indígenas, de los españoles, Juan Diego era un punto muy importante para convencerlos de las mentiras. So aquí voy a sacar una escritura, ese es Tito 1:14, dice, no atendiendo a fábulas judíacas ni a mandamientos de hombres. No, voy a empezar a 13, dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judíacas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y esta llamada María de Guadalupe es un mandamiento de hombre, que tienes que dar tu rodilla, que la tienes que alabar. Es un mandamiento de hombre, es una fábula. Este hombre, Juan Diego, es una fábula, que él le apareció, como aquí están mirando. ¿Sientes un poco first? Supuestamente la historia es que Juan Diego estaba caminando a la ciudad y después le apareció la llamada Guadalupe, indígena, y ella le dijo que ella es la madre de Dios, supuestamente, y que le vaya a decir al obispo, que le hagan un templo para ella, so, para convencer al obispo, supuestamente él puso rosas en su manto, y fue al obispo, y cuando el obispo miró su manto, no miró rosas, sino miró la imagen de la Virgen en su manto, que todavía supuestamente tienen ese manto en esa área. ¿Cómo se llama en México? La ciudad. Lo hice en la primera página. La ciudad donde... Tepeyac. En la ciudad de Tepeyac todavía supuestamente tienen ese manto milagroso, que no es nada más que una fábula. Sí, porque la Biblia dice lo contrario, porque aquí mucha de nuestra gente se le arrodilla y la alaba a esa imagen de la Guadalupe. Lee, hermano. Este es Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y eso es exactamente lo que los católicos no hacen. Ellos olvidan a esa ley que el Altísimo nos dio por seguir, como leímos, tradiciones de hombres, por seguir mandamientos de hombres, que es opuesto a la Biblia. Ahora, una escritura, agárrenme Marcos 7 y 9, porque ahí va a explicar cómo nuestra gente escucha mandamientos de hombre en vez de leer la Biblia, en vez de seguir las leyes de la Biblia. Este es San Marcos 7 y 9. Dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y esto era Yahushua, el Señor, hablando, diciendo que ellos se olvidan del mandamiento del Altísimo para seguir tradiciones de hombres. Y no, ese era el punto. Sí. Voy a empezar en 7, versículo 7. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, como el que leímos en Éxodo 20, que no te inclinarás a ellos, no tendrás otro Dios delante de él. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes.
les decía también, bien inválidas el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. En un versículo dijo que se aferran a las tradiciones de los hombres. Y cuando le preguntamos a los católicos que por qué lo hacen, dicen lo mismo. Es tradición, nuestros padres lo hicieron, nuestros padres lo hicieron. Así que por tradición lo hacen, no porque lo dice la escritura. Y dice que se aferran, son necios nuestra gente, como dicen varias escrituras. Y con eso vamos a movernos a la próxima parte. Así.